Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta casa, Ministerios del Reino, a través de las casas de Fuego Online. Les damos las gracias por conectarse para escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Argelia Sánchez y soy líder encargada de la red Jireh junto con mi esposo Santiago Benítez. Le damos las gracias a la pastora Alicia Cermeño y al pastor Luis Álvarez por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. El importante en este lugar, pues bueno, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el maestro, así es que preparemos la atmósfera y nuestros corazones. La forma en la que hacemos descender su presencia es a través de la alabanza y la adoración. Ayer veíamos con la pastora en el tema de mentores, en el discipulado de mentores, que la alabanza es como construir una casa. Y la adoración es invitarle a habitar en ella a Dios. Así es que preparemos la atmósfera, preparemos sobre todo nuestros corazones para poder recibir esta palabra poderosa que tiene el día de hoy para cada uno de nosotros. Comenzamos. Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos obedecen, yo también. Alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si
los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. La luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. La muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. No se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Se perdió, lo buscas otra vez. Bueno, pues habiendo preparado ya la atmósfera, transformado la atmósfera a través de la presencia del Espíritu Santo y preparado nuestros corazones, ¿verdad? Dispongámonos a iniciar con esta lección, que es la lección número 28. El título es La voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Y esta lección está respaldada a través de un versículo que es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué nos quiere decir Dios a través de este versículo y de su palabra? Es algo simple. Él nos dice: no imites las conductas ni las costumbres del mundo. Yo quiero cambiarte, transformarte a una nueva persona, cambiar tu manera de pensar para que tú puedas conocer cuál es mi voluntad para tu vida, que va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Y
la vida está hecha de decisiones. En la casa, en el trabajo, aún en la sociedad, siempre tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones van a estar o dentro de la voluntad de Dios o van a quedar fuera de la voluntad de Dios. Y Dios lo que quiere es que conozcamos cuál es su voluntad. Está muy interesado en esto. ¿Por qué? Porque el caminar en la voluntad de Dios va a traer bendiciones a nuestras vidas. Pero si estamos por fuera de la voluntad de Dios, siempre va a haber consecuencias. Así es que por eso es que hoy es muy importante que aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y primeramente, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es Dios mismo dándose a conocer al hombre en el ahora. Es Dios revelando lo que piensa de ti y de mí. Y por supuesto que vamos a conocerlo a través de dos formas. A través de su palabra escrita, que la conocemos como logos, y a través de una rema. Una palabra rema es una palabra precisa, revelada por Dios, específica para el ahora. Entonces, la forma en la que nosotros vamos a poder conocer la voluntad de Dios es conociendo su palabra, estudiándola, leyéndola, y por supuesto a través de la revelación que Él pueda darnos a través de ella. Pero, ¿qué significa que se haga la voluntad de Dios? En Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta frase nos suena muy común, ¿verdad? Pero realmente es algo muy importante, porque generalmente decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿realmente conocemos cuál es la voluntad de Dios para poderle decir: Señor, que se haga tu voluntad? La realidad es que para poder ejercer, para poder obrar en la voluntad de Dios, tenemos que conocerla. Si no la conocemos, es imposible poder obrar dentro de ella. Él lo que quiere es dar a conocernos su voluntad para que podamos ejercerla. Ahora, algo muy importante aquí: el hecho de no conocer la voluntad de Dios no nos exime de las consecuencias. Hablábamos hace rato que estar dentro de la voluntad de Dios pues va a traer siempre bendición a nuestra vida, pero caminar o obrar o decidir cosas fuera de la voluntad de Dios siempre nos va a dar una consecuencia. Pero el hecho de hacer algo fuera de la voluntad de Dios y decir: es que no sabía, nos exime de esa consecuencia. No siempre. Yo les pongo un ejemplo. Todos hemos sido hijos, ¿verdad? Ahora muchos de nosotros somos padres y en casa siempre hay reglas o normas que nos piden cumplir. Lo mismo sucede en un trabajo y nosotros siendo empleados tenemos que cumplir con ciertas reglas o normas dentro de esa empresa e incluso en la misma sociedad. Hay reglas y normas que se tienen que llevar a cabo. Pero si nos ponemos en el ejemplo de ser hijos, en casa hubo una mamá o un papá que tenía que darnos a conocer cuáles eran las reglas de la casa y nuestras obligaciones como hijos. Y era pues bueno tener que estudiar, tener que ayudar en casa con los quehaceres de casa, obedecer y quizá de repente si había una salida por ahí, pues tener que cumplir con cierto horario de regreso a casa. Si nosotros acatábamos esas reglas o esas normas, pues había beneficios, porque quizás sí se presentaba un nuevo permiso para salir a algún lado, pues nos era dado, porque se había cumplido en la primera ocasión con esa regla. Pero ¿qué pasaba si no se cumple, si no se lleva a cabo? Pues hay una consecuencia y entonces quizá se quitaban los permisos y había alguna otra consecuencia adicional a esto. Entonces, lo mismo es Dios con nosotros. Dios es un Padre que nos ama, que quiere que conozcamos cuáles son sus reglas, porque lo que Él quiere es que nos vaya bien, que tengamos bendición en nuestra vida, advertirnos y decir como buen padre, ¿verdad? Que es, si hacemos su voluntad, vamos a tener siempre bendición. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, se fue a esa fiesta y no recibimos ninguna otra instrucción y a lo mejor alguien de repente te ofrecía algo de beber? Y llegabas a casa o llegaban a casa y que este joven pudiera llegar un poco indispuesto porque alguien le había ofrecido algo que no era lo correcto para beber. Y entonces llegar a casa y decir, bueno, cumplí con el horario, pero yo no sabía que no podía
consumir alguno o tomar algún producto que no era, ¿verdad?, el correcto. Y poder decir, bueno, como yo no sabía, eso me exime de la consecuencia. No, la realidad es que no. Se tiene que hacer un cumplimiento, una obediencia total para que realmente pueda tener o un beneficio o recibir una consecuencia. Ahora, ¿existe una voluntad permisiva de Dios? Esto es, creer que Dios, porque nos ama tanto, nos pueda permitir hacer ciertas cosas que estén fuera de su voluntad o que no son correctas. No, la realidad es que no. En Dios no existe una voluntad permisiva. Dios es un Padre que ama, pero es un Padre que corrige. En la vida natural, ¿verdad? En la vida normal, los padres permisivos sí existen y son aquellos padres que no le dicen no a sus hijos, que a todo le dicen sí, les permiten hacer lo que ellos quieran. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar hijos desobedientes, hijos caprichosos, hijos que manipulan quizá a otras personas, y a mediano o a largo plazo se va a generar confusión en los hijos porque no hay un orden, porque no hay disciplina, y finalmente van a ser niños o hijos que se van a sentir poco amados. Esa es la razón por la cual Dios solamente tiene una sola voluntad y esta no es permisiva. Dios nos ama tanto que nos deja saber que tenemos que estar alineados a su voluntad para ser bendecidos. Su palabra dice que a todo aquel que recibe por hijo, lo azota. Nos toca varita o jalón, ¿verdad?, de oreja, pero Él no nos dice, bueno, como te amo tanto, yo te puedo permitir que mientas y que de repente una mentirita piadosa o que forniques, no pasa nada. No. Él tiene una sola voluntad y esa es buena, agradable y perfecta. Lo que Él quiere para tu vida y para mi vida es bendición, gozo, prosperidad, salud. Porque es un buen padre, un padre que ama y cuida a sus hijos, un padre que ama y disciplina. Dios no quiere hijos desobedientes, caprichosos, manipuladores. Por eso no nos permite salirnos y decir, puedo entrar en esa área gris en donde medio puedo hacer las cosas. No, en Él no existe eso. Ahora, ¿qué nos hace la voluntad de Dios? ¿Qué va a ocurrir con nosotros cuando caminamos en la voluntad de Dios? Nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada, es bendecida. Existen muchas personas que están encerradas en ciclos continuos de depresión, de tristeza, de fracasos amorosos, de fracasos financieros, de dolor, porque han caminado en círculos constantes, en las mismas situaciones y en los mismos problemas. Hoy hagamos, ¿verdad?, un análisis de cada una de nuestras vidas y digamos, bueno, he caminado en la voluntad de Dios, porque muchas veces decimos, es que ¿por qué me va mal? Es que ¿por qué fui lastimado? Es que ¿por qué fracasé con mi pareja? Es que ¿por qué fracasé en un negocio? Pero nos tenemos que detener a pensar que si algo de esto ocurrió y nos mantenemos en esos ciclos que nos dañan, es porque no estamos actuando, no estamos obrando, no estamos decidiendo en base a la voluntad de Dios, sino a nuestra voluntad. Y tenemos que dejar de ver nuestra voluntad como la voluntad de Dios. Es muy común de repente escuchar que se dice, es que esta vida venimos a ser felices, es que Dios quiere que yo sea feliz. Pero como Dios quiere que sea feliz, pues bueno, confundimos lo que puede ser nuestra voluntad o manipulamos, ¿verdad?, para hacer creer que es la voluntad de Dios. Y eso no lo podemos hacer, no se puede hacer. Es como decir, bueno, yo escogí a un hombre, ¿verdad?, para casarme, pero pues como que no soy muy feliz. Y como Dios quiere que yo sea feliz, pues me va a mandar a otro hombre o más guapo o con más dinero. Y no, esa es una mentira de Satanás.
una vil mentira de Satanás. El Señor siempre lo que tiene para nosotros va a ser bueno. Él no se equivoca, pero tenemos que preguntarnos si nos esperamos a escuchar la revelación de la voluntad de Dios, porque de repente somos como que queremos presionar a Dios y no nos esperamos a que Él nos revele cuál es su voluntad. Entonces, las decisiones que hemos tomado, si no están basadas en la respuesta de lo que sabemos que es la voluntad de Dios, por supuesto que el resultado no va a ser bueno, no va a ser agradable para nuestras vidas. Ahora, ¿para quién es la voluntad de Dios? ¿Solo para mí? ¿Solo para ti? No, la respuesta es para todos. La voluntad de Dios nos abarca a todos. No hay alguien que pueda poner una excusa dentro del reino que diga, no, para mí no es, solo te lo piden a ti. A mí no. Tú no puedes mentir, pero yo sí. Tú no puedes robar, pero yo sí. No, la voluntad de Dios es para todos. Todos tenemos que entrar, caminar, obrar, decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es muy simple, porque no solo basta conocer cuál es la voluntad de Dios, sino tenemos que obedecer a la voluntad de Dios. Y esto es en lo natural, ¿verdad? Sabemos que existen los semáforos y que hay una luz roja que nos indica que tenemos que detenernos, ¿verdad? Pero no solo basta con que, bueno, la luz roja me indica que tengo que pararme. Tengo que obedecer a esa instrucción, detenerme y hacer un alto total porque hay una luz roja. Y aquí entonces entra la cuestión de preguntarnos, bueno, ¿y qué tal si me paso esa luz roja? Pues va a haber una consecuencia. Y podrá llegar entonces el oficial y decirte, oye, te acabas de pasar una luz roja. Y tú decir, es que no sabía que tenía que hacer un alto. Y ciertamente podrás poner esa excusa, pero va a haber una consecuencia. Y tendrás que pagar una multa, ¿verdad? Que en este caso es pagar monetariamente, pero no solo es paga monetaria, a veces nos toca pagar con dolor, sufrimiento, fracasos, porque no hemos esperado a conocer la voluntad de Dios, pero sobre todo a obedecerla. Algo importante es que tenemos que saber es a identificar qué pasa en nosotros, en nuestras vidas, cuando hacemos la voluntad de Dios. Un parámetro para poder identificar que estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios es que siempre vamos a estar llenos de paz, de tranquilidad, de gozo, de provisión, de sentirnos seguros, de ser llenos de esa paz que dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento y que solo puede venir de Él. Sentirnos tranquilos. Eso es un parámetro para darnos cuenta que estamos obrando dentro de la voluntad de Dios. Y por el contrario, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿qué va a ocurrir con nuestras vidas? Pues va a haber enfermedad, va a haber pobreza, va a haber muerte, culpabilidad, tristeza, inseguridad, incertidumbre. ¿Por qué? Porque nada que no venga de Dios nos va a dar tranquilidad. Nada. El que estemos obrando dentro de la voluntad de Dios nos va a hacer sentir seguros y que sea cual sea la situación o la decisión que hayamos tomado, como fue conforme a la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Así es que esta es una manera en la que podemos nosotros identificar e ir haciendo un análisis de cómo hemos obrado en nuestras vidas. ¿Qué decisiones hemos tomado? Si hemos esperado a conocer cuál es la voluntad de Dios para algún proyecto, para una decisión importante, el poder conocer realmente cómo hemos venido caminando dentro o fuera de la voluntad de Dios. Existen personas que les cuesta trabajo obedecer o hacer la voluntad de Dios. Y esto es cuando nos encontramos llenos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de autosuficiencia y decimos, no, yo no necesito a Dios, yo puedo tomar una decisión y no necesito que alguien me ayude, yo puedo solo o sola. Cuando estamos llenos de estos sentimientos, no podemos hacer la voluntad de Dios, nos cuesta más trabajo poder cumplirla. Por eso es muy importante identificar, ¿verdad?, qué es lo que nos ha impedido
obrar, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo describe o cómo describe la palabra que es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque es lo mejor que puede pasarle en la vida a alguien. Dios, como un buen padre, siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Por eso es que siempre va a ser buena. Agradable, porque es algo aceptable, significa que es acogedor. Nada malo puede venir de él. No hay ninguna razón para no aceptarla, para decirle no, gracias. No, porque siempre va a estar llena de bondad su voluntad. Y perfecta, porque de un Dios perfecto como lo es Él, no puede venir nada imperfecto. Su voluntad es perfecta al igual que Él. Esto es muy importante porque de repente dudamos que lo que pudiera llegarnos a pasar, decimos, esto es bueno para mi vida, preguntamos, cuestionamos y la realidad es que esto es algo que nunca se nos debe olvidar. Lo que Él quiere para ti y para mí es una vida llena de bendiciones. No existe un padre que pueda decir, bueno, es que yo quiero que le vaya mal a mi hijo. No creo que lo exista. Y en el caso de él, por supuesto que es un padre amoroso, un padre perfecto y siempre va a estar preocupado porque sus hijos tengan lo mejor, porque estén bien, porque estén protegidos. Y eso se logra a través de su voluntad. Por eso Él está muy interesado en que tú y yo conozcamos cuál es la voluntad para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a traer la voluntad de Dios a nuestras vidas? Porque bueno, ya la conocemos, ¿verdad? Si hemos estudiado su palabra, si Él nos las ha revelado, sabemos que ahora que se conoce, ¿verdad? Y que hemos podido lograr conocer la voluntad de Dios, ahora, ¿cómo voy a traerla para que actúe en tu vida y en mi vida? Esto es algo bien sencillo y práctico porque son como puntos específicos, justamente vienen en el versículo que leímos al principio de Romanos 12:2. En este versículo nos dice, número 1, no te conformes al mundo, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? No debemos dejar que nuestra vida sea moldeada por el mundo, por la televisión, por el internet, por redes sociales. Y no estoy hablando de modas porque puede salir a lo mejor una moda de ropa y bueno, tú poder usarla porque la temporada, ¿verdad? Está de moda esa ropa, pero la moda no va a cambiar nuestra manera de pensar. Me refiero a esas decisiones que trascienden y que son muy importantes en nuestras vidas, como por ejemplo nuestros deseos, nuestras pasiones. ¿Quién las controla? ¿Quién las rige? Algo que ocurre, por ejemplo, en la actualidad es que la educación sexual se está dejando específicamente en manos de o redes sociales o televisión o en amigos mal informados. La educación sexual de los niños, adolescentes, hoy está entregándosele en las manos a alguien que seguramente no los ama. Y esto tendría que estar en manos o de los padres o de gente que les ame y no dejar que el mundo haga que ellos crean que lo que ellos dicen allá afuera es lo correcto. Esta cuarentena, ¿verdad? Por esta modalidad de ahora de lo que se está viviendo de este virus, nos llevó a recluirnos en casa, a encerrarnos en casa. Y yo te pregunto, en este tiempo que estuvimos en casa, ¿tú qué hiciste? ¿Yo qué hice? ¿Te conformaste? Conformarte significa que te acomodaste, que te quedaste en un lugar de confort. Nos conformamos. ¿Y a qué nos conformamos? A prender tu televisor y ver la serie que no habías podido ver en lugar de encender tu televisor o el celular para poder conectarte a escuchar la palabra de Dios. ¿O te conformaste a dormir todo el día en lugar de orar? ¿A qué nos conformamos?
Este tiempo debemos de estar apercibidos, debemos estar listos. Dice la palabra que el camino es estrecho, el Señor viene pronto y lo que Él quiere es que estemos listos, preparados. ¿Y qué nos dice? No te conformes a este mundo. Si el mundo te dice, tienes que ser tinieblas, pues decir no. A mí el Señor me ha dicho que tengo que ser luz, que tengo que ser, llevar su palabra. Si el mundo dice, bueno, por protegerte tienes que llevar, ¿verdad?, ahora un cubrebocas, acatamos esas normas por seguridad, pero eso no hace que callemos nuestra boca para compartir la palabra. ¿A qué nos hemos conformado? Bueno, estoy en mi casa y me preocupo por mí y me olvido de los perdidos, de los que necesitan a Dios, y me conformo con estar porque yo estoy bien, yo estoy cómodo, no me preocupo, no hay carga en mí por aquellos que se están perdiendo. O no nos conformamos y entonces aprovechamos para hablarle a aquel que necesitaba de Dios, para decirle, Dios te va a cuidar. Dice la palabra que ninguna plaga tocará tu morada. Mira, yo conozco un Dios sobrenatural que te puede sanar. Es el único que puede hacerlo. ¿A qué nos conformamos? Él nos dice, no te conformes, no te conformes. Así es que hoy somos llamados a no conformarnos. Es la única forma a través de la cual Él va a poder hacer o traer la voluntad a nuestras vidas, no conformarnos a lo que el mundo dice. Tenemos que ser diferentes, hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para traer la voluntad de Dios? Renovar nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente si nos las pasamos viendo noticias catastróficas? Si nos pasamos escuchando que esto cada vez está peor. ¿Cómo renovar nuestra mente? Tenemos que renovar nuestra mente conociendo su palabra, leyendo su palabra. Es la única forma en la que Él va a poder, a través de su palabra, renovar nuestra mentalidad. Y cuando logramos que haya una renovación en nuestra mente, también vamos a ser transformados en nuevas criaturas, en nuevas personas que piensan diferente a cómo se maneja el mundo. Y esa es la forma también a través de la cual va a venir la voluntad de Dios a nuestra vida, aceptando su voluntad. Fíjense cómo es como por pasos, ¿verdad? Él dice, no te conformes, no seas como el mundo dice que tienes que ser, tú eres diferente. Transforma tu mente, conoce mi palabra, conóceme a mí a través de mi palabra, dice Dios. Transfórmate. Yo lo que quiero es que si tú me conoces, me permitas transformar tu vida. Acepta mi voluntad. ¿Por qué? Porque siempre va a ser buena, porque yo quiero lo mejor para ti, porque yo quiero que seas bendecido hoy, te dice el Señor. Y no solo ya conoces su voluntad, ahora te pido que la obedezcas. Obedecer su voluntad va a traer siempre bendiciones a nuestra vida. Y por supuesto, orando para que se haga su voluntad. Requerimos de oración y persistencia para poderle dar la espalda al mundo, sobre todo cuando sabemos que está en algo incorrecto, que está mal, que está equivocado el mundo, y necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma para poder hacer su voluntad. Es la única manera. Algo importante de preguntarnos es, ¿qué es lo que Dios ha puesto en ti que tú deseas? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti para que tú desees? Fíjense que mientras yo preparaba este tema, el Señor me revelaba algo y me decía, yo quiero que ejerzas tu voluntad. No estoy peleado con lo que tú deseas o con lo que tú crees que es bueno para ti, pero sobre tu voluntad está mi voluntad. Y hoy el Señor nos dice, sobre tu voluntad está mi voluntad. No está peleado con lo que nosotros deseamos. Es más, muchas de las cosas que nosotros deseamos es lo que Él ya ha puesto en nosotros, es lo que ha sembrado en nosotros. Fíjense que Él me llevaba a recordar lo que Él había hecho en mi vida.
Cuando mi esposo y yo éramos novios, en algún momento platicábamos, como novios por supuesto, que queríamos venir a vivir al sureste de la República, específicamente a Mérida. Y ese era un deseo de nosotros, ¿verdad? Era nuestra voluntad. Pasó el tiempo y esto pudo ser así. Nosotros llegamos a vivir, no precisamente a Mérida, pero llegamos a vivir a Cancún. Y preparando el tema, el Señor me traía a memoria eso y me decía, lo que tú creías que era tu deseo y tu voluntad, yo ya lo había sembrado en ti, para que se conjuntara con mi voluntad y se cumplieran mis pensamientos en ti. Y entonces pude darme cuenta que lo que yo aparentemente deseaba, que era mi deseo y el de mi novio en aquel entonces, realmente era algo que el Señor también había puesto como su pensamiento en mi deseo. Se fueron dando las cosas de tal manera que llegamos a vivir a Cancún, ¿verdad? Y el Señor es perfecto y su voluntad vemos que es buena, agradable y perfecta. Él ya tenía en sus planes, en su voluntad, que nosotros cambiáramos de ciudad y viniéramos a este lugar, porque Él sabía que aquí lo íbamos a conocer como lo conocemos ahora. Entonces, lo que pareciera que era mi deseo y mi voluntad, realmente era la voluntad de Dios. Y no me resistí, gracias a Dios, porque pude yo haber dicho no, ¿verdad? Pero el Señor no se equivoca. El Señor sabía que llegando a este lugar en algún momento iba a tener un encuentro con Él, que Él me ha hecho amarlo con locura y seguir y caminar en su voluntad para poder tener una vida bendecida. Él no se equivoca, ha sido bueno, su voluntad agradable y perfecta, porque hemos recibido bendición mi familia y yo en este lugar. Así es que Él quiere darte a conocer su voluntad. Él quiere hacerte saber que si caminamos dentro de su voluntad, siempre va a haber bendición. Y que aun cuando llegara de repente el tropiezo, Él va a estar ahí para ti. Pero que tenemos que estar atentos a su voz en todo momento y no conformarnos a este mundo. Él viene pronto y Él quiere hijos obedientes. Él quiere hijos apercibidos de su palabra, que lo amen, que lo conozcan, que no sean como el mundo pide que sean, sino como Él nos pide que seamos, luz en este mundo, ¿verdad? Y que no gane esa tiniebla. Así es que si esta es la primera vez que tú te conectas, yo te explico que el Señor es un caballero y que para que Él pueda obrar en tu vida y que tú puedas conocer su voluntad, tenemos que darle entrada, darle acceso. Y hoy te pido que ores conmigo para que podamos decirle, ven, obra en mí, cámbiame, transfórmame, porque yo quiero conocer tu voluntad. Así es que donde estés, yo te pido que cierres los ojos para no distraerte, porque esto no es algo místico, ¿verdad? Pero el cerrar los ojos es para tener esa intimidad, ¿verdad? Y esa conexión directa y que nada nos distraiga. Padre Celestial, en este día yo reconozco que soy un pecador y que este pecado me ha separado de ti. Hoy me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y hoy te acepto a ti como mi único Señor y Salvador personal. Hoy rompo todo pacto hecho con el mundo, conmigo mismo, con otra persona o con Satanás. Espíritu Santo, entra en mi vida, cámbiame y transfórmame. Y Padre, yo estoy seguro que el día que tú me llames a tu presencia, al abrir los ojos, estaré en tus brazos de amor. Padre precioso, habiéndote recibido, habiéndote autorizado que entres en nuestra vida, hoy te pedimos perdón por habernos mantenido caminando fuera de tu voluntad. Hoy, Señor, te entregamos nuestras vidas. Arranca, desarraiga de nosotros, Señor, todo orgullo, toda soberbia, toda autosuficiencia que nos haya impedido caminar u obrar en tu perfecta voluntad. Hoy, como tus hijos, Señor, nos comprometemos a conocer,
aceptar, pero sobre todo a obedecer tu voluntad, porque hoy sabemos que tu voluntad para nosotros siempre, Señor, va a ser buena, agradable y perfecta, que tú tienes potestad sobre todos nuestros asuntos y que tu voluntad, Señor, es que en nuestras vidas haya protección, salud, bendición, prosperidad. Te damos gracias, Padre precioso, porque sabemos que caminando en tu voluntad, todas las bendiciones que tienes para nosotros nos perseguirán y nos alcanzarán. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ha sido una palabra de poder la que hemos recibido. Declaramos, Señor, que esta ha sido una semilla buena y que cae en tierra fértil para que dé fruto y fruto que permanezca. Hoy te bendecimos, Padre, y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hoy yo te invito, ¿verdad?, a dar una ofrenda, un diezmo, un pacto. Sabemos que la situación financiera en el mundo está de cabeza, pero nosotros no nos regimos por eso. Nosotros somos llamados a vivir y a caminar por fe, sabiendo que todo lo que se siembra en el reino, el Señor lo multiplica y que el Señor bendice al dador alegre. Así es que aparecerá abajo, ¿verdad?, el número de cuenta donde tú podrás depositar, donde tú puedas transferir, sabiendo y teniendo la seguridad que cada semilla que se siembra en su reino te será multiplicada al 100 por 1. Él bendice, Señor, bendice estos diezmos, estos pactos, estas ofrendas, Padre, que con amor y agradecimiento te damos, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Te damos gracias, Padre precioso, declarando, Señor, que tu palabra dice que bendices al dador alegre, que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y que hoy viene el rompimiento, Señor, que estamos esperando para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre precioso, y declaramos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias por haberte conectado, por haber recibido esta palabra de parte del Espíritu Santo. Te bendecimos y te esperamos en el próximo martes de Casas de Fuego Online. Bendiciones. Hasta luego.